Buenas noches, nosotros somos el equipo 3 de física, que estamos conformados por Juan, por Nabil, por mí, por Jesús, por Alexander, por Margarito, por Franco, por César Antonio y por Humberto Nájera. Y cuando quieras. Etapa 1. Tema número 1. Movimiento en una dimensión. Al hablar de movimiento nos referimos al movimiento que tiene un cuerpo cuando su trayectoria es en línea recta, movimiento rectilíneo. MRU y MRUA. Algunos autores hacen una distinción del movimiento rectilíneo con dos tipos. Movimiento rectilíneo uniforme, aquel en el que el cuerpo se mueve a velocidad y rapidez constante. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado, aquel en el que el cuerpo se mueve en línea y aceleración constante. Posición, distancia y desplazamiento en una dimensión. Para determinar la posición de un cuerpo, nuestro sistema de referencia será un eje horizontal o vertical con diversiones que representan los valores de distancia a partir del origen. Ecuaciones de movimiento rectilíneo. Es necesario conocer y comprender algunas variables: ecuación de la posición y ecuación de la velocidad. Posición inicial siempre cero, posición final, velocidad inicial, velocidad final, aceleración y cambio de tiempo. Análisis gráfico del movimiento en una dimensión. Consiste en interpretar a partir de una gráfica los cambios de posición o de la velocidad de un cuerpo al moverse de un cuerpo de un punto a otro. Posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo. La posición, velocidad y aceleración la llamaremos variables independientes, pues como su nombre lo indica, dependen del tiempo y cambian al transcurso del mismo tiempo. Los variables independientes se grafican en el eje horizontal y los variables dependientes en el origen vertical. Todos estos cambios suceden a través del tiempo, ya que de esas gráficas la variable independiente es tiempo. Análisis del movimiento en una dimensión desde un punto de las leyes de Newton. Ley inercia: todo el cuerpo permanecerá en estado de reposo o del movimiento rectilíneo uniforme. Ley de aceleración: cuando un cuerpo se encuentra bajo acción de una fuerza neta no balanceada. Ley acción de reacción: a toda fuerza de acción corresponde a otra fuerza igual y contraria llamada reacción. Se acerca y ya, llamada reacción. Dale, Marga. Lo yo. Etapa 2. Cinemática, movimiento en una y dos dimensiones. Caída libre. La caída libre es un movimiento en el que se deja caer un objeto desde cierta altura y mientras este cae no existe ninguna resistencia o elemento que se aparezca en su cambio para interrumpirlo. Concepto: bajo condiciones terrestres normales, cuando los objetos se mueven debido a una fuerza gravitacional constante, un conjunto de ecuaciones dinámicas describen las trayectorias resultantes. Tiro vertical. El tiro vertical es el movimiento provocado a un cuerpo en el que se va a desplazar en línea recta, de manera vertical, ya sea para arriba o para abajo. Adquiere dos nombres entonces: tiro vertical
ascendente y tiro vertical descendente, respectivamente. Concepto. Y un ejemplo, lanzar hacia arriba una pelota se puede ver como la unión de dos movimientos de un tipo de movimiento uniforme, acelerado, uno de subida y otro de bajada. Tiro horizontal. Es el movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección paralela a la superficie terrestre. Su trayectoria es el resultado de la combinación de dos movimientos independientes. Movimiento horizontal, en el que el cuerpo avanza hacia el frente con velocidad constante, AX igual a 0. Movimiento vertical, en el cual actúa la fuerza de la gravedad, es decir, ciudad vertical, va aumentando 9.8 metros sobre segundo durante cada segundo de tiempo a medida que el objeto va descendiendo. Imágenes de ejemplo. Tiro parabólico. El tiro parabólico se simplifica recordando que este tipo de movimiento tiene lugar en dos dimensiones. Horizontal, pues el proyectil se desplaza lateralmente hasta regresar a la Tierra. Vertical, primero elevándose hasta alcanzar la altura máxima y enseguida baja hasta el mismo nivel de donde se lanzó, u otro nivel diferente. Hoy madre hora luz. Se trabó. Pues síganle, chingado. Aunque no te vean, no hay falla, güey, así mero. Sí, así bueno, mero, güey, ya no hay tiempo, güey. Dale, etapa 3, cinemática, movimiento circular. Desplazamiento angular y lineal. En el entorno no solo existen movimientos rectilíneos, sino que también es posible observar objetos que giran, rodean y rotaen, como el ventilador de techo o la tina de la lavadora, que describen movimientos circulares. Si R es la misma para cualquier punto de círculo dado, entonces R es no, constante, y lo que cambia con el tiempo para un movimiento dice que es 0. Por lo tanto, podemos decir que el movimiento circular se puede describir con una sola coordenada angular que cambia con el tiempo. Y hay dos imágenes de ejemplo, y luego velocidad lineal y angular. Con anterioridad se ha descrito el concepto de velocidad relacionado con el movimiento rectilíneo, el cual se define como la razón de cambio de posición con el tiempo. De manera análoga, se puede decir que si una partícula o un objeto se desplaza en mayor trayectoria circular. Y ahí están los ejemplos también. El tema 3.4, pero periodo y frecuencia. Cuando existe un movimiento circular, también se hace referencia a dos conceptos relacionados con este: frecuencia y periodo. En general se le llama frecuencia al número de ciclos por unidad de tiempo que efectúa un cuerpo en movimiento vibratorio, ondulatorio o bien, como en nuestro caso, movimiento circular. La frecuencia se representa con la letra J. Para el movimiento circular, la frecuencia se expresa en revoluciones o vueltas alrededor del centro de rotación. Y ahí también hay dos imágenes como ejemplo. Hola. Ahí está. Etapa 4. Dinámica, aplicación de las leyes de Newton. Me la aviento yo, como quieran. Dale, Ira, si quieres me aviento esta yo y luego tú la que sigue. No, yo esta. Y ya tú la de Dale. las leyes de Newton. Dale. Bueno, los conceptos de la fuerza son esenciales y fundamentales para el comportamiento de los objetos en el espacio y en la... Espérenme. En el espacio, y para ver cómo responden a las interacciones entre sí, como por ejemplo la fuerza, la inercia, la masa, etcétera. ¿Qué es la fuerza?
es una magnitud vectorial que puede cambiar el estado de movimiento de un objeto o su forma. La inercia es la probabilidad de... No, perdón. La propiedad de un objeto de restablecerse o resistirse a cambiar su estado de movimiento. En un segundo. Cambia la diapositiva. Perdón. La masa es la cantidad de materia en un objeto. Y así nos podemos seguir como el peso, la aceleración, la fuerza, etcétera, etcétera. Cambia la diapositiva. Y aquí hay unos ejemplos de algunos de los conceptos que acabo de mencionar. Ahora sí, aviéntate la otra. Ok. Mira, Marga, yo 2 y tú 2. Aplicaciones de las leyes de Newton. Las leyes de Newton formuladas por Sir Isaac Newton son 3 principios fundamentales que describen el movimiento de los objetos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Estas leyes son la base de la mecánica clásica y son fundamentales para entender el movimiento de los cuerpos en el espacio. Segunda, ley de Newton o la ley de la fuerza y la aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto se expresa mediante la fórmula matemática F igual a ma, donde F es la fuerza neta aplicada al objeto, m es su masa y a es su aceleración resultante. Ya aviéntate estas dos, Marga. Primera ley de Newton o Espera, ahí está. primera ley de Newton o de ley de la inercia. Un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos de una fuerza externa neta actúe sobre él. Otras palabras, un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento con la misma velocidad y en la misma dirección, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Por cada acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. En otras palabras, si un objeto ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el objeto. Y ahí hay un ejemplo sobre las leyes. Ni la leímos por orden. Chingada. Unos ejemplos. Primera ley de Newton. Si deslizas un libro sobre una mesa y no hay fuerzas externas aplicadas, el libro eventualmente se detendrá debido a la fricción con la superficie de la mesa. Si nadie interviene, el libro seguirá en reposo. Segunda ley de Newton. Si aplicas una fuerza constante a una pelota, esta experimentará una aceleración en la dirección de la fuerza. Cuanto mayor sea la fuerza que apliques, mayor será la aceleración resultante. Si duplicas la masa de la pelota, la aceleración será la mitad, manteniendo constante la fuerza. Dale, Marga. Tercera ley de Newton. Si la Tierra está jalando hacia arriba con una fuerza de gravedad de 500 newtons, tú también estás jalando a la Tierra hacia arriba con una fuerza gravitacional de 500 newtons. Ahí están las imágenes. Y ya es todo. Muchas gracias.